Listo, compañeros, cordial saludo. Iniciamos la grabación de la reunión de la tarea de bioquímica de las macromoléculas. A continuación vamos a hacer una exposición de los postes realizados en la tarea de macromoléculas. Inicia nuestro compañero Jesús. Sí, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Jesús David León Méndez. Voy a abarcar las preguntas de la 1 a la 4 sobre la tarea 2, que es sobre el módulo de ácidos nucleicos. Entonces, la primera pregunta fue que a manera de introducción se realizara una descripción estructural y funcional de los principales constituyentes orgánicos de las células. Entonces, los principales constituyentes orgánicos de las células son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Entonces, las proteínas son macromoléculas formadas en cadenas lineales, también moléculas orgánicas que más abundan en la célula. Los carbohidratos son llamados hidratos de carbono, glúcidos o azúcares. Estas sustancias están compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno. En los químicos son aldehídos o cetonas polihidroxilados. Los lípidos son ácidos grasos carboxílicos de cadena larga con un solo grupo de carboxílico y una cola hidrocarbonada. Son solubles en agua, son solubles en disolventes orgánicos como el éter, cloromorfo y benceno. Los ácidos nucleicos son macromoléculas presentes en todas las células y virus son portadores de la información celular que determina las características hereditarias de todos los seres vivos. Su función es el almacenamiento y la expresión de información genética. Se clasifica en dos tipos: ácidos desoxirribonucleicos y ácidos ribonucleicos. Aquí pues describí en forma de dibujo las estructuras químicas del ADN y el ARN. Las diferencias en cuanto a las bases nitrogenadas son que el ADN contiene adenina, guanina, citosina y tamina, y el ARN contiene adenina, guanina, citosina y uracilo. El número de cadenas son de 2 y el ARN 1. La ubicación en núcleo, cromosomas, mitocondria, citoplasma. Y el ARN puede salir del núcleo. La composición es desoxirribosa y el ARN es ribosa. La función del ADN almacena la información codificada y el ARN las transforma y transporta en proteínas. La tercera pregunta dice que cómo podría llevarse a cabo de forma natural o artificial la mutación genética en plantas. Entonces, las mutaciones de formas naturales pueden ser errores en la replicación durante la división celular. Esto puede darse por los componentes químicos que existen en el suelo, por la radiación solar, por algunos componentes químicos que de pronto pueden haber cuando se aplica algún químico, ya sea fertilizante. Eso puede causar mutaciones. Pueden ser lesiones o daños fortuitos en el ADN, pueden ser causados por elementos genéticos transponibles. Las mutaciones artificiales se pueden introducir con agentes físicos o químicos en laboratorios. Se puede introducir con agentes biológicos como virus y bacterias. También todo eso se da en los laboratorios. Se puede introducir agentes químicos o antibióticos y alquilantes. Todo esto
de mutaciones artificiales, la mayoría se hacen en los laboratorios. Bueno, aquí pues no, en la cuarta pregunta nos pedían describir dos variedades o dos especies que hayan sido genéticamente modificadas, entonces, o que existan mutaciones. Entonces, en la zanahoria, que es una planta de interés agrícola debido a su alto contenido de vitaminas. En cuanto a la mutación natural, se ha observado la presencia de zanahorias de diferentes colores, como la zanahoria morada o la zanahoria amarilla. Estas variaciones de colores son el resultado de mutaciones en genes responsables de la producción de pigmentos. Por ejemplo, la zanahoria morada contiene una mutación en el gen que codifica la enzima responsable de la síntesis de anticianinas, lo que le confiere su color. También en el maíz, es una planta de interés agrícola y agroforestal debido a su amplio uso de alimento para los humanos y animales, así como la producción de biocombustibles. La mutación natural es conocida en el maíz, que es la mutación del gen Teosin Brancher, que está involucrada en la formación de ramas laterales. Bueno, hay algunas variedades que de pronto están en el mercado. Estas variedades están en el mercado colombiano. Entonces, fue una variedad que se le alteró su ADN para grandes producciones. También se ha conocido casos de algunas variedades de maíz que, que mutaron para hacerla resistente al glifosato. Eh, Pero de pronto la desventaja de esta variedad es que si se siembra una variedad esta, no se puede escoger semillas de esta misma, sino que hay que volver a comprar para volver a sembrar, porque no se puede coger semilla de esta misma porque no van a dar los mismos resultados que al principio, porque ya se forma como una de si en el campo, pues no va a dar la misma rentabilidad o producción. Entonces, la desventaja es que el campesino siempre que quiera sembrar una variedad de esta, no tiene que siempre estar comprándola porque no puede reproducirla de la primera cosecha. Eh, la, bueno, aquí escogimos, pues nos dividimos las preguntas, las que de pronto que quedaron. Entonces, yo escogí la pregunta 13, que es del módulo función y evolución de las proteínas. Entonces, la pregunta dice que de acuerdo a la información anterior, realizará un gráfico estructural de la hemoglobina y la lehemoglobina. Entonces, la hemoglobina es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos de la sangre y transporta el oxígeno, mientras que la hemoglobina es una proteína que se encuentra en las raíces de las plantas, como las leguminosas, y facilita la fijación de nitrógeno atmosférico. La hemoglobina tiene una estructura más compleja con 4 sub- subunidades, mientras que la lehemoglobina es una proteína monomérica. La pregunta 14 dice que qué semejanzas y diferencias bioquímicas hay entre las moléculas de hemoglobina y la clorofila. Entonces, las semejanzas es que estas dos moléculas tienen varias características en común, entre ellas que mantienen la estructura química. Son dos pigmentos naturales, tienen los mismos elementos, eh, y los procesos que ellas participan utilizando oxígeno y dióxido de carbono, y ambas moléculas son importantes en los seres vivos. Las diferencias, estas dos moléculas tienen varias diferencias, entre ellas que la clorofila es de color verde y se encuentra en las plantas, y la hemoglobina es de color rojo y se encuentra en los glóbulos rojos de los vertebrados. Otra diferencia
Es el ion central de la clorofila, es el magnesio, el de la hemoglobina es el hierro. La pregunta 15 tiene que ver con el módulo hidratos de carbono, azúcares, sacáridos o glucanos. Defina monosacáridos y describa sus principales características. Los monosacáridos son células pequeñas que hacen parte de la estructura de los carbohidratos. Estas varían su estructura y configuración estereoquímica. Las características, los monosacáridos son de apariencia sólida, con color blanco dulce. Son sustancias solubles en agua, pero insolubles en disolventes no polares. Pueden enlazarse con otros monosacáridos por medio de enlaces de glicosídicos. Están compuestos de átomos de carbono, oxígeno, hidrógeno y los monosacáridos más pequeños están conformados por 3 carbonos y son la deshidroxiacetona y los gliceraldehídos. La estructura de los monosacáridos no poseen ramificaciones. Entonces este fue como el trabajo que yo realicé de las preguntas de la 1 a la 4 y de la 13 a la 15. Muchas gracias. Gracias, compañero Jesús. A continuación voy a compartir la presentación de mi corto. ¿Me confirman, compañeros, si ven mi pantalla? Sí. Gracias. A mí me correspondió el tema a nivel primario de la estructura proteica. Las proteínas son moléculas esenciales para la vida. Están compuestas por aminoácidos. La estructura primaria es la secuencia lineal de aminoácidos. Es una proteína. Imagina un collar de perlas y que cada perla es un aminoácido. Los aminoácidos, hay 20 diferentes tipos de aminoácidos. Cada aminoácido está compuesto de un grupo amino, un grupo carboxilo y una cadena lateral única. La secuencia de los aminoácidos determina cómo se doblará la proteína. La forma de la proteína es crucial para su función. Acá podemos observar la estructura primaria de la insulina. Así se vería una estructura primaria de la insulina. La cadena A se muestra en azul y la B en verde, y los puentes de disulfuro en amarillo. Muestra una estructura 3D. Es la estructura esquemática primaria de la insulina. Un péptido
Un péptido es una cadena corta de aminoácidos, habitualmente de 2 a 50, unidos por enlaces peptídicos. Cuando la cadena es más larga, 51 o más aminoácidos, se denomina polipéptidos. Las proteínas están formadas por uno o más polipéptidos. Tenemos los aminoácidos proteicos, que hay un grupo de 20 aminoácidos. Estos tienen una clasificación. Se pueden clasificar como esenciales, no esenciales, hidrofóbicos o no polares, hidrofílicos o polares, aromáticos, con carga positiva o básicos, con carga negativa o ácidos. Aquí al lado de la imagen podemos observar el nombre de los 20 aminoácidos y cada pepita, como simulamos un collar, es un aminoácido. En este caso está señalando la gris, que es la pro. Pero no encuentro ahí en la prolina. Entonces, la importancia de cada aminoácido. La fenilamina es un precursor de compuestos fenólicos que son importantes para la defensa contra patógenos y la formación de lisina. Valina participa en la síntesis de proteínas y en la regulación del crecimiento celular. Treonina es crucial para la síntesis de proteínas y la regulación del metabolismo. Triptófano, precursor del ácido indolacético AIA, una hormona vegetal que regula el crecimiento y el desarrollo. Isoleuceína, involucrada en la síntesis de proteínas y en la respuesta al estrés. Metionina, precursor del etileno, una hormona que regula la maduración de frutos y la respuesta al estrés. Lisina, participa en la síntesis de proteínas y en la regulación del metabolismo. Histidina, importante para la síntesis de proteínas y la regulación del pH celular. Leucina, involucra la síntesis de proteínas y en la regulación del metabolismo energético. Tirosina, precursor del compuestos fenólicos y alcaloides que son importantes para la defensa de la planta. Alamina, participa en la síntesis de proteínas y en el metabolismo del nitrógeno. Arginina, importante para la síntesis de proteínas y el ciclo de la urea. Asparaginina, actúa como reserva de nitrógeno y participa en la síntesis de proteínas. Ácido aspartico, involucrado en el ciclo de Krebs y en la síntesis de otros aminoácidos. Cisteína, importante para la síntesis de proteínas y en la detoxificación de metales pesados. Ácido glutámico, actúa como neurotransmisor y es crucial para el metabolismo celular. Glutamina, ayuda en la síntesis de proteínas y en el transporte de nitrógeno. Glicina, participa en la síntesis de clorofila y en la función del sistema nervioso central. Prolina, esencial para la síntesis de proteínas y la respuesta al estrés hídrico. Serina, involucra en la síntesis de fosfolípidos y en el metabolismo de las grasas. También tenemos dentro de las proteínas, la cadena primaria de las proteínas, la transaminación y la aminación. La aminación es el proceso mediante el cual las plantas incorporan nitrógeno en forma de amonio a moléculas orgánicas. Este proceso es esencial para la síntesis de aminoácidos, que son los bloques de construcción de las proteínas. El nitrógeno necesario para la aminación generalmente proviene de nitratos absorbidos del suelo, que son convertidos en amonio mediante reacciones enzimáticas. Transaminación. La transaminación es el proceso en el que un grupo amino de un aminoácido es transferido a un cetoácido formado en un nuevo aminoácido. Este proceso permite a las plantas reciclar aminoácidos preexistentes y producir nuevos aminoácidos necesarios para el crecimiento y desarrollo. La transaminación es crucial para mantener un suministro adecuado de aminoácidos en la planta, especialmente durante condiciones de estrés. La importancia de la aminación: permite la incorporación de nitrógeno en moléculas orgánicas, esencial para la síntesis de aminoácidos. Transaminación: facilita la producción de nuevos aminoácidos a partir de los existentes, ayudando en el crecimiento y desarrollo de la planta. Transcripción y traducción.
El ADN está compuesto por nucleótidos que contienen una base nitrogenada, adenina, timina, citosina o guanina. La secuencia de estas bases en el ADN determinan la secuencia de aminoácidos en una proteína. Cada grupo de 3 bases, que se llama un codón en el ADN, codifica un aminoácido específico, que es en este caso. Cada codón está formado en este caso por guanina, citosina, uracilo y conforman la alamina. Transcripción. El proceso de transcripción tiene 3 partes o se divide en 3 procesos. La iniciación, el ARN polimerasa se une a una región específica del ADN llamada promotor. Elongación. El ARN polimerasa se desenrolla el ADN y sintetiza una molécula de ARN mensajero complementaria a la cadena de ADN. Terminación. La transcripción finaliza cuando el ARN polimerasa alcanza una secuencia de terminación en el ADN. Proceso de traducción. También tiene 3 procesos o 3 partes en las que se divide. La iniciación. El ARN se une a un ribosoma y el primer aminoácido es llevado a un ARN de transferencia al sitio de inicio. Elongación. El ARN lleva aminoácidos específicos al ribosoma, donde se unen en la secuencia correcta según el código del ARN. Terminación. La traducción termina cuando el ribosoma alcanza un codón de terminación en el ARN, liberando la cadena polipéptida formada, que es esta cadena, que tiene la alamina, la tirosina, el glutamanato, y cada polipéptido está formado por 3 bases nitrogenadas que forman un codón. En este caso, el uracilo, la glicina y la citosina. Hasta acá termina mi presentación. Le damos paso a mi compañera Paula para que exponga su tema. Listos. Buenos días, mi nombre es Paula Sofía Ramírez y a mí me correspondió las preguntas de la 9 a la 11. Entonces, la primera pregunta, ¿me ayudas con pantalla, por favor? Porque es que yo estoy desde el celu, no puedo compartir. ¿Me ayudas? ¿Ya lo puedes ver? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, el tema es la estructura tridimensional de las proteínas. La primera pregunta dice, de acuerdo a la lectura, ¿qué se entiende por estructura tridimensional de las proteínas? Y bueno, según lo investigado y lo leído, la estructura tridimensional de las proteínas entiende como la forma que la proteína se pliega en el espacio. Esto es de tipo jerárquico, teniendo en cuenta que cada proteína tiene una función específica e importante para su funcionamiento. Em, estas Esta estructura tridimensional está compuesta por 4 estructuras, que es la estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. Em, Ahí vamos con la segunda pregunta, que es realizar una presentación gráfica y teórica de las estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, que están en la parte de abajo de la esquina derecha, la imagen. Entonces, la estructura primaria se refiere a la secuencia de aminoácidos
se refiere a la secuencia en forma lineal de aminoácidos y están unidos por una cadena polipeptídica. Y es una fase muy importante ya que es la fase que da la base de las demás estructuras para la proteína. Esta fase está conformada por aminoácidos que tienen un grupo amino y un grupo carboxilo y están unidos a un carbono alfa. La fase primaria es importante tener, porque tiene una secuencia exacta que determina pues el funcionamiento de la proteína y también es la primera fase para que se genere la forma tridimensional. La estructura secundaria es la disposición local y repetitiva de segmentos de la cadena y su estructura está formada por enlaces de hidrógeno que van conectados a los aminos que hablábamos anteriormente y oxígenos que van conectados a los carboxilos. Y eso genera pues la estabilidad. Tiene varias formas de estructuras como la hélice alfa y las estructuras de giros o turnos o la lámina beta. Esta fase es muy importante ya que ahí es donde el hidrógeno estabiliza las estructuras para generar un plegado adecuado de la proteína. Estructura terciaria. En esta fase es donde la proteína tiene la conformación tridimensional de la cadena polipeptídica. Esta estructura es muy importante para el buen funcionamiento biológico de la proteína. Tiene interacciones no covalentes que estabilizan a la estructura terciaria y cada proteína tiene una formación única que es dictada por cada secuencia de átomos. Esta estructura tridimensional que adquiere permite que se una a otras moléculas o iones, lo que lo hace esencial para la actividad de las proteínas. Y por otro lado, también ayuda a la interacción de proteínas con procesos biológicos complejos. Y tenemos la estructura cuaternaria, que es la organización de varias cadenas polipeptídicas en una proteína funcional más grande y compleja. Esta está formada por dos o más cadenas que son llamadas subunidades que pueden ser iguales o diferentes entre sí. Esta estructura tiene la función del cooperativismo, o sea, lo que quiere decir que las subunidades que dijimos anteriormente trabajan de forma unida y también ayuda a que la proteína tenga una estabilidad, permitiendo que la proteína sea más fuerte a cambios externos o a otros agentes. Seguimos con la otra pregunta, que es, ¿qué ocurre si una proteína no se pliega correctamente? Bueno, cuando una proteína no se pliega correctamente, puede formar agregados que afectan la función y la salud celular, teniendo pues consecuencias significativas para la célula o el organismo. Una de esas consecuencias pueden ser las enfermedades. El mal plegamiento de la proteína está asociado a diferentes enfermedades como el cáncer, la fibrosis quística o los priones. Otra consecuencia es la acumulación de proteínas mal plegadas. Cuando ocurre este exceso de proteínas mal plegadas, genera agregados o fibras que se vuelven desfavorables para la célula y que la pueden dañar. Y otro es la pérdida de la función de la proteína. Entonces, cuando una proteína está mal plegada, tiene la pérdida de la función principal, que la función principal es la buena interacción con otras moléculas. Por último, tengo la pregunta 12, que va ya en otro capítulo. Dicen que consiste el mecanismo de unión de oxígeno por las hemoproteínas. Entonces, la unión de oxígeno se basa en que el hierro debe estar en su estado ferroso para poderse unir al oxígeno se une de manera reversible, siendo un proceso regulado que permite el transporte y el almacenamiento del oxígeno en el organismo. Estas fueron las 4 preguntas que
que elegí al inicio de la presentación. Y listo. Muchas gracias, compañera Paula. Damos por terminada la grabación de la reunión para luego subirla a donde nos pide la ayuda. Vale.